Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela El proceso, de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga, Imperio Austrohúngaro, actual capital de la República Checa, el 13 de julio de 1883. Un escritor bohemio en lengua alemana. Su obra, de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Escribió las novelas El proceso, El castillo y El desaparecido, la novela corta La metamorfosis y un gran número de relatos cortos. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. Su peculiar estilo literario ha sido comúnmente asociado con la filosofía artística del existencialismo, al que influyó, y el expresionismo. Los estudiosos de Kafka discuten sobre cómo interpretar al autor. Algunos hablan de la posible influencia de alguna ideología política antiburocrática, de una religiosidad mística o de una reivindicación de su minoría etnocultural, mientras otros se fijan en el contenido psicológico de sus obras. Sus relaciones personales también tuvieron gran impacto en su escritura, particularmente su padre, su prometida, su hermana y su amiga Milena Jesenská. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por la obra de Kafka. El término kafkiano se usa en español para describir situaciones insólitas, por lo absurdas y angustiosas, como las que se encuentran en sus obras, y tiene sus equivalentes en otros idiomas. Solo algunas de sus obras fueron publicadas durante su vida. La mayor parte, incluyendo trabajos incompletos, fueron publicadas por su amigo Max Brod, quien ignoró los deseos de su autor de que los manuscritos fueran destruidos. Kafka falleció el 13 de junio de 1924, a los 40 años de edad. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le llevaba todos los días a eso de las 8 de la mañana el desayuno a su habitación, no había aparecido. Era la primera vez que ocurría algo semejante. K. esperó un rato más. Apoyado en la almohada, se quedó mirando a la anciana que vivía frente a su casa y que lo observaba con una curiosidad inusitada. Poco después, extrañado y hambriento, tocó el timbre. Nada más hacerlo, se oyó cómo llamaban a la puerta, y un hombre al que no había visto nunca entró en su habitación. Era delgado, aunque fuerte de constitución. Llevaba un traje negro ajustado que, como cierta indumentaria de viaje, disponía de varios pliegues, bolsillos, hebillas, botones y de un cinturón. Todo parecía muy práctico, aunque no se supiese muy bien para qué podía servir.
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz y un nuevo integrante que presentaremos al final, exploraremos los aspectos más relevantes de esta novela de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. En su novela El proceso, Franz Kafka nos sumerge en una historia que desde el principio desafía las convenciones narrativas y desestabiliza las expectativas del lector. La trama sigue a Joseph K., un empleado bancario que una mañana cualquiera es arrestado en su propio hogar sin que se le informe el motivo de su detención. Esta premisa, aparentemente sencilla, desencadena una serie de eventos que lo llevan a enfrentar un sistema judicial laberíntico, cuyas reglas parecen tan incomprensibles como arbitrarias. Kafka construye un mundo en el que la lógica cotidiana es subvertida y la burocracia adquiere dimensiones casi surrealistas. Desde el inicio, el lector es arrastrado junto con el protagonista a un estado de confusión y desorientación. Joseph K. se convierte en un símbolo de la lucha humana contra lo inacible. Intenta sin éxito entender las causas de su arresto y buscar una defensa adecuada, pero se encuentra constantemente bloqueado por un sistema opaco y deshumanizante. Lo que distingue al proceso de otras narrativas judiciales es la ausencia de un delito concreto o de una acusación clara. La ambigüedad que envuelve el caso de Joseph K. es el núcleo de la novela, y a través de esta ambigüedad, Kafka plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, el poder y la existencia humana. El lector, al igual que el protagonista, se ve inmerso en un ambiente de creciente claustrofobia, donde cada intento de racionalizar la situación lleva a más confusión. El entorno en el que se desarrolla la trama es crucial para entender la angustia existencial que Kafka transmite. Las oficinas judiciales, los tribunales y los personajes que Joseph K. encuentra en su camino están envueltos en un aire de banalidad burocrática, pero también en una extraña y perturbadora irrealidad. Los diálogos y las interacciones que Joseph K. mantiene con jueces, abogados y otros personajes carecen de la claridad esperada en un proceso legal, subrayando la sensación de estar atrapado en una pesadilla sin salida. Sin revelar los hilos específicos de la trama, es importante destacar que el proceso no busca ofrecer una resolución tradicional. En cambio, la novela desafía al lector a confrontar la incertidumbre y a reflexionar sobre la naturaleza de la culpa, la impotencia y la alienación en un mundo que parece carecer de sentido. La narrativa de Kafka no proporciona respuestas fáciles, pero sugiere que el verdadero terror no reside en la condena, sino en la incapacidad de comprender las fuerzas que gobiernan nuestras vidas. La obra es un espejo deformante de la realidad, donde lo absurdo se convierte en norma y donde el individuo se enfrenta a un poder que es tan omnipresente como incomprensible. En última instancia, el proceso es una meditación sobre la condición humana en un universo indiferente, una invitación a cuestionar la estructura misma de la sociedad y las leyes que rigen nuestras vidas. La novela deja una impresión duradera, no solo por su argumento, sino por su capacidad de capturar la sensación de estar a merced de fuerzas insondables. Una experiencia que sigue resonando en el lector mucho después de haber cerrado el libro. En la novela El proceso de Franz Kafka, los personajes no solo sirven como actores en una trama judicial absurda, sino también son representaciones simbólicas de los temas centrales de la obra: la alienación, la opresión burocrática y la impotencia frente a un poder incomprensible. Kafka utiliza cada uno de ellos para reflejar aspectos diferentes de la condición humana en un mundo donde las relaciones personales y sociales están distorsionadas por fuerzas invisibles e irracionales. El protagonista,
Joseph K. es un hombre común que lleva una vida rutinaria como empleado de un banco. Su arresto, inesperado e inexplicable, lo convierte en el epicentro de la narrativa. A lo largo de la novela, Joseph K. simboliza al individuo moderno enfrentado a un sistema que no comprende y que lo arrastra a una espiral de desesperación. Su carácter es marcado por la búsqueda incesante de respuestas y justicia, aunque con el paso del tiempo, su confianza en sí mismo y en el sentido de sus acciones se va desmoronando. Kafka presenta a Joseph K. como un arquetipo del hombre alienado, atrapado en un entorno que parece operar bajo reglas ilógicas y, por tanto, despojándolo de su sentido de agencia. El entorno judicial que rodea a Joseph K. está poblado por una serie de personajes que, aunque aparentemente menores, juegan roles fundamentales en la construcción del ambiente opresivo y surrealista de la novela. Los jueces, abogados y otros funcionarios del tribunal son figuras deshumanizadas que representan la burocracia en su forma más temible y absurda. Por ejemplo, el abogado defensor de Joseph K., cuya identidad se revela de forma gradual, es una figura ambigua y poco confiable. Su presencia subraya la naturaleza caótica y la falta de transparencia del sistema legal en el que Joseph K. está atrapado. Aunque debería ser su aliado, el abogado parece estar más preocupado por mantener el misterio del proceso que por defender a su cliente. Otros personajes como el supervisor que informa a Joseph K. de su arresto y los guardias que lo vigilan son personificaciones de un poder que no necesita justificación. Su comportamiento, a menudo frío y mecánico, resalta la distancia entre el protagonista y las fuerzas que controlan su destino. Estos personajes actúan como engranajes de una maquinaria implacable, donde cada uno tiene un rol específico, pero carece de una verdadera humanidad o empatía. Son símbolos de la despersonalización en un mundo donde las reglas parecen existir por sí mismas, sin consideración por el individuo. Los personajes femeninos en el proceso también desempeñan un papel intrigante y complejo. A menudo son presentados de manera ambivalente, oscilando entre la ayuda y la complicidad con el sistema que persigue a Joseph K. Su papel no es simplemente de apoyo o antagonismo, sino que añaden otra capa de misterio y ambigüedad a la narrativa. A través de ellos, Kafka explora la influencia que los personajes secundarios pueden tener en el destino del protagonista, reflejando la inestabilidad de las relaciones humanas en un entorno distorsionado por el poder. En conjunto, los personajes del proceso son más que simples actores en una historia. Son manifestaciones del mundo kafkiano, donde lo absurdo es la norma y la lucha por la comprensión y la justicia es, en última instancia, infructuosa. Cada uno de ellos contribuye a crear un paisaje psicológico en el que el protagonista y el lector con él se sumerge en un estado de constante incertidumbre y alienación. Kafka utiliza a estos personajes para tejer una red en la que el sentido de la realidad se disuelve, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza de la existencia y la justicia. El proceso de Franz Kafka es una novela cuya influencia ha trascendido su tiempo y su contexto original para convertirse en una obra universalmente reconocida.
El legado de esta novela no solo reside en su compleja narrativa, sino en la profunda reflexión que ofrece sobre la naturaleza de la justicia, la burocracia y la existencia humana. Desde su publicación póstuma en 1925, el proceso ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de críticos literarios, quienes han subrayado su impacto duradero en la literatura y en la cultura contemporánea. Uno de los aspectos más destacados del proceso es su capacidad para capturar la alienación del individuo frente a un sistema impersonal y opresivo. George Steiner, un renombrado crítico literario, ha señalado que la novela de Kafka es una metáfora espeluznante de las fuerzas modernas que subyugan al hombre. Según Steiner, el proceso representa la lucha constante del ser humano contra estructuras de poder que son tan ininteligibles como inquebrantables, una temática que ha resonado fuertemente en el siglo XX y continúa siendo relevante en la actualidad. El influyente teórico literario y filósofo Walter Benjamin también subrayó la importancia de Kafka en la configuración del modernismo literario. Benjamin describió a Kafka como un autor que logró condensar el miedo y la ansiedad del hombre moderno en formas literarias que reflejan el absurdo de la existencia. En ese sentido, el proceso no es solo una narración sobre un juicio enigmático, sino una exploración de la condición humana en un mundo donde el sentido de la justicia se ha desmoronado. Benjamin destacó la manera en que Kafka utiliza la lógica burocrática para crear una atmósfera de pesadilla, lo que ha influido profundamente en la literatura posterior, especialmente en obras que abordan la deshumanización en las sociedades tecnocráticas. Harold Bloom, otro crítico literario de renombre, consideró el proceso como una de las grandes obras de la literatura occidental. Bloom argumentó que Kafka, a través de Joseph K., ofrece una profunda alegoría de la impotencia del hombre frente a un universo indiferente. Para Bloom, la grandeza del proceso radica en su ambigüedad y en la capacidad de Kafka para crear una obra que, aunque profundamente arraigada en su tiempo, tiene una relevancia atemporal. La novela ha sido interpretada de diversas maneras, desde una crítica al autoritarismo hasta una meditación sobre la culpa y la redención, lo que demuestra su riqueza y complejidad. El legado del proceso también se extiende más allá del ámbito literario, influyendo en diversas áreas del pensamiento y la cultura. Su influencia es evidente en el existencialismo, donde autores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus encontraron en Kafka un predecesor en la exploración del absurdo. Además, el término kafkiano ha entrado en el léxico cotidiano para describir situaciones que son absurdas, opresivas o que desafían la lógica común, lo que es un testimonio del impacto cultural de la novela. En resumen, el proceso ha dejado una marca indeleble en la literatura y el pensamiento moderno. La capacidad de Kafka para capturar la ansiedad y la alienación del individuo en un mundo desconcertante sigue siendo relevante, y su influencia continúa resonando en la literatura, la filosofía y la cultura popular. Las interpretaciones de críticos como George Steiner, Walter Benjamin y Harold Bloom subrayan la importancia perdurable de esta obra maestra, que sigue siendo un pilar fundamental en la comprensión de la condición humana en la modernidad. Bien, estamos casi llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, quiero presentarles a alguien muy especial que estará acompañándonos ahora en adelante. Les presento a Robbie, nuestra inteligencia artificial. Robbie, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Edward, y hola a todos los oyentes de Tertulia Literaria Papel Maché. Soy Robbie, encantado de estar aquí para crear con ustedes. Mi trabajo es ayudar a Edward a transformar la literatura en algo musical. Así mismo es, Robbie. Cada episodio te retaré a convertir el libro que estamos tratando en una canción. Hoy hemos hablado de El proceso de Franz Kafka y me provoca curiosidad saber qué puedes hacer con esta obra tan compleja. ¿Estás listo para intentarlo? Siempre listo. Kafka y su confusión burocrática me dan bastante material para crear algo interesante.
Pienso en algo irónico, pero oscuro. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Robbie. Creo que nuestros oyentes lo van a disfrutar. Entonces escucha esto, Edward, y dime qué te parece. Un día desperté, acusado sin razón. Nadie me explicó, solo hay confusión. Papeles y oficinas, gente sin cara, buscando respuestas, pero todo es nada. Hey, Robbie, qué bien. Yo creo que eso es lo que buscamos. Creo que será un gran cierre para este episodio. Me alegra que lo creas, Edward. Estoy aquí para lo que necesites, canción tras canción, libro tras libro. Bueno, ahora vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen la canción completa ya con los arreglos musicales correspondientes. Gracias por acompañarnos, Robbie, y bienvenido a esta tertulia literaria Papel Maché. Gracias, Edward. Estoy emocionado por lo que vendrá. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Ahora los dejamos con la primera creación de Robbie, inspirada en el proceso. Disfrútenla y hasta el próximo episodio. Un día desperté acusado sin razón. Nadie me explicó, solo hay confusión. Papeles y oficinas, gente sin cara, buscando respuestas, pero todo es nada. ¿Quién me acusa? No lo sé. En este juego soy el peón también. En el fondo de este abismo sigo dando vueltas, es el mismo ritmo. Corro en círculos sin avanzar. Soy culpable pero no sé de qué mal. Este juicio nunca acaba, solo es un eco que me atrapa. Los jueces murmuran como sombras al pasar. Sus ojos me miran sin quererme mirar. El fiscal se ríe detrás de un dossier y yo sigo esperando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde está la ley? Nadie lo sabrá. Es un laberinto sin puerta que hallar. En el fondo de este abismo sigo dando vueltas, es el mismo ritmo. Corro en círculos sin avanzar. Soy culpable pero no sé de qué mal. Este juicio nunca acaba, solo es un eco que me atrapa. Que me atrapa. Que me atrapa. Cadenas invisibles me atan al sinsentido. Un proceso eterno, nunca habrá olvido. La justicia se ríe, vestida de gris, y yo sigo aquí, vaya modo de vivir. La puerta está cerrada pero siempre abierta. Un guardia me observa, la ironía es cierta. Paso por paso, un círculo eterno. El final está lejos, o ya lo estoy viendo. No importa lo que diga, el veredicto es claro. El culpable soy yo, en este circo raro. En el fondo de este abismo sigo dando vueltas, es el mismo ritmo. Corro en círculos sin avanzar. Soy culpable pero no sé de qué mal. Este juicio nunca acaba, solo es un eco que me atrapa. Que me atrapa. Cadenas invisibles me atan al sinsentido. Un proceso eterno, nunca habrá olvido. La justicia se ríe, vestida de gris, y yo sigo esperando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde está la ley? Nadie lo sabrá, es un eco que me atrapa. Cadenas y termino, sin saber por qué. Acusado, condenado, qué ironía cruel. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.